Nadie la quería, hasta que un viudo cambió su destino. En la primera luz, cuando la venta todavía exhalaba el sueño de la noche, el olor a café frío, la madera húmeda y el polvo que dormía en las vigas, Clara movía las manos como se mueven los que han aprendido a desaparecer. Rápidas, silenciosas, cuidadosas de no dejar rastro de su paso. 24 años haciendo las cosas sin pedir permiso. 24 años respondiendo con la cabeza cuando le hablaban, agachando la mirada cuando le tocaba recibir una orden. Su cuerpo conocía la cadencia de la venta mejor que su propia historia. Abrir la puerta antes del sol, barrer el alpendre, preparar el fuego, observar desde la sombra cuando la gente se detenía para comprar tabaco o para hablar de cosechas. La villa era pequeña, al final de un camino de tierra que olía a café y a lluvia, con un hipé que se erguía en la salida del caserío como si fuera un centinela silencioso. La gente del pueblo conocía la venta de Dona Inés y la presencia silenciosa que trabajaba en ella. Una mujer delgada, con las manos marcadas por el trabajo y unos ojos que siempre miraban algo que nadie más veía. La llamaban Clara, aunque en los papeles no había más nombre que el de la casa que la mostró. La trajo la noche, envuelta en una manta, en la puerta de la vieja capilla. Fueron las campanas las que la encontraron primero. Alguien la dejó allí. Dejó un pequeño fardo con una Biblia raída y un muñeco de trapo cosido con cariño. La boneca Amelia. Eugenesio la tomó entre sus brazos como quien recoge una esperanza caída. Dona Inés arrugó la nariz por la imposición del destino. Así empezó una vida que alternó ternura breve y órdenes largas. Eugenesio fue la excepción a todo. Viejo y tosco, con la espalda curvada por años de trabajo en la facenda, tenía la mirada de quien no olvida a los suyos aunque el mundo apriete. A él le gustaba pasar la tarde sentado en el alpendre, inventando historias de santos y viajeros, y Clara lo escuchaba con la atención de quien no tiene la palabra para defenderse. Era su protector silencioso. Cuando alguien hablaba con dureza, Eugenesio los calmaba. Cuando una noche el frío entraba por la ventana, le llevaba su manta. No había muchas caricias, pero había gestos que descubrían compasión en medio de la dureza de la casa. Dona Inés gobernaba la venta con una voz que no concedía preguntas. No era mala en el sentido único de la palabra. Era una mujer hecha por cuentas y por deudas, por la necesidad de mantener el negocio y la reputación. Clara lo entendía con certeza dolorosa. Cada objeto contaba, cada peso debía cuadrarse. Su trato hacia Clara no era un odio gratuito, sino una manera de organizar el mundo para que nada se desbordara. La humillación no siempre fue directa. A menudo fue la indiferencia, la asignación de tareas por debajo de cualquiera otro, el quitarle el pan que había quedado en la mesa. Fue suficiente para que Clara aprendiera a hacerse pequeña. Las cosas cambiaron cuando Eugenesio enfermó. La villa se movió con ese pulso triste que acompaña a la dolencia de un hombre querido. Las visitas, las oraciones en la capilla, los murmullos que se disolvían entre los árboles. Ese invierno, su voz se fue apagando como el último rescoldo en una chimenea. En la última noche, cuando Eugenesio abrió los ojos y los clavó en Clara, le dejó un gesto que ella guardó como si fuera un juramento. Una mano que buscó la suya, un apretón breve y firme. No hubo grandes palabras, solo el calor que confirma que alguien ha visto tu cara y la ha reconocido. El funeral fue pequeño y solemne. La vecindad, que había sido amable en los gestos cotidianos, vino a la misa. Algunos se acercaron a la venta a traer condolencias y pan recién hecho, pero la ausencia de Eugenesio dejó un hueco práctico que las cuentas no perdonan. Dona Inés, ante el vacío que significaba perder al hombre que ayudaba a sostener la casa, comenzó a mirar la venta con otros ojos. El negocio debía salvarse. Las deudas necesitaban saldar y los compradores no hacen espera. Fue entonces que apareció señor Augusto, hombre de esa región conocido por adquirir propiedades con mirada fría,
y trato expedito. Vino a la venta como quien inspecciona un trozo de tierra. Apuntó con el dedo, preguntó por la clientela. Tasó las cosas con la precisión de quien sabe que el dinero no tiene memoria. Su oferta era vana de ternura, pero eficaz en números. Dona Inés la miró como si la casa fuera una cuenta más que cerrar. La conversación decisiva ocurrió en una tarde de polvo y sol, que parecía querer colar la memoria de la finca con su luz. Dona Inés, con la cara más tensa que nunca, habló con una claridad que no dejaba espacio a la esperanza. La venta debía venderse. Señor Augusto ya había puesto precio. Había que aligerar la carga. Y en ese cálculo, Clara no figuraba como una persona sino como un peso que aliviar. Le dieron un plazo, le ofrecieron pocas monedas y se iba pronto. Le propusieron un destino de trabajo en la casa de algún vecino, o la simple expulsión, sin contemplaciones. Fue la expulsión en voz baja, envuelta en justificaciones económicas, y en la frialdad de quien piensa que los márgenes definen el bien común. Esa noche Clara se sentó en el alpendre, con la boneca Amelia en el regazo, y observó la capilla que la había visto llegada. Recordó la manta, la Biblia, la mano de Eugenesio. No había lágrimas escandalosas. Hubo una quietud que cede a la supervivencia. Empacó lo que pudo, un trozo de pan secado en el fuego, la boneca, la pequeña Biblia raída que no era suya pero que, a falta de otra pertenencia, le pertenecía. Caminó sin prisa por la carretera que se extendía hacia la facenda, con la sombra alargada del hipé marcando el camino. Cada paso era una suma de recuerdos y resignación. Caminar no fue hermoso. El sol de mediodía pegaba en la espalda como si quisiera apagar la memoria. El polvo se pegaba a sus botas y la garganta se le secó. La carga era tan liviana como la sensación de no pertenecer. A mitad del camino, sintió que el mundo se inclinaba. La cabeza le daba vueltas, la visión se llenó de manchas, y se dejó caer a la vera del camino, bajo la sombra generosa del hipé. La flor del hipé, en su morado tímido, caía sobre su cabello y sobre su rostro como si las flores fuesen pequeñas manos cubriendo su cansancio. Allí, con el sol dibujando sombras en las hojas, Clara se permitió desmoronarse. El cansancio físico y la fatiga del alma se encontraron en un punto donde la palabra ya no servía. No fue un accidente ni un acto heroico. Fue simplemente un cuerpo que dijo basta. Y en ese instante, la providencia apareció con pasos y cascos, un caballo que se acercó por la ruta, el sonido de una montura, y la figura de Vicente Almeida que venía a caballo como quien vuelve de un campo de trabajo. Vicente era un viudo de la región, de esos hombres cuya tristeza había sido domesticada por los años y que llevaba la facenda en la mirada. Hombre alto, de manos grandes, no era extravagante en gestos, pero su silencio tenía un peso distinto. No se intimidaba por la pobreza ni por la necesidad. Al verlo, algo en su presencia fue comparable a la entrada de agua en una casa seca. Se aproximó sin prisa. Desmontó con una soltura que denotaba práctica y, al ver a Clara, no titubeó. Ajustó la brida del caballo, se quitó la chaqueta, y con movimientos firmes y sin preguntas, cortó el silencio que envolvía la escena. Le ofreció el cantil con agua. Ella bebió como si el agua fuese perdón. Con manos expertas la acomodó sobre la montura y la llevó a la facenda, que quedaba a media hora andando desde la venta, donde la vida era diferente. Una casa con alpendre amplio, un jardín con aroma de lavanda junto a la cocina, y la sensación de que el mundo allí tenía ritmo propio, distinto al del comercio de Dona Inés. Dona Teresa apareció en el umbral como quien siempre sabe lo que falta. Era la gobernanta de la casa, mujer de ojos cálidos y manos capaces de hacer la sopa más humilde parecer banquete. Organizó la cama en una de las habitaciones de servicio, preparó una sopa que olía a cebada y a consuelo, y con una calma que parecía antigua comenzó a curar la herida de la extenuación. Vicente vigilaba desde la cocina como si la presencia de Clara le trajera una disonancia hermosa. No era solo la intrusión de alguien necesitado,
Era la intrusión de una historia que podía convertirse en otra. Los primeros días en la facenda fueron una sucesión de ritos lentos. Clara comió sin fastidio lo que tenía, recibió agua en la frente, y dejó que los días repusieran su fuerza quebrada. No fue una curación instantánea. La piel se apagaba en zonas, los pies le dolían. La mirada tardó en dejar de buscar la sombra donde esconderse. Pero había una diferencia que se notaba en pequeñas cosas. En casa de Vicente no la obligaban a desaparecer. Le pedían que hiciera tareas, sí, pero con una gentileza que no colocaba la superioridad como eje. Barrer era limpiar con la dignidad de quien habita, y cocinar era alimentar con la ternura de quien sostiene. Dona Teresa marcó límites claros con la mujer que la trajo. En aquella casa no habría humillación, y si alguien intentaba trasladar la dureza de la villa hacia la facenda, lo pagaría con el peso de su propia vergüenza. No lo dijo como amenaza, sino como certeza de quien ha vivido buenas batallas. En la casa vivía también Laura, una niña de 3 años que llevaba en los ojos la sombra de una ausencia. Era la hija de Amelia, la mujer que había muerto meses antes dejando detrás una casa que guardaba su perfume en cada silla. Laura no aceptaba fácilmente a las niñeras que la intentaban consolar. Rechazaba la presencia de extraños con una insistencia que arrancaba la paciencia de las mejores mujeres. Había días en que cerraba la puerta de su cuarto y hablaba con la boneca Amelia, como si la muñeca fuera el último vestigio de su madre. El primer encuentro entre Clara y Laura ocurrió en el pasillo, una mañana en que Clara, aún temblando de debilidad, ofreció una sonrisa a la niña que, desde detrás de una cortina, la examinó con la inmediatez de quien prueba un alimento nuevo. La boneca Amelia fue puente y lenguaje. Laura tocó el muñeco con una reverencia minúscula y dejó escapar una pregunta que apenas era un viento. ¿De dónde vino? Clara, sorprendiéndose a sí misma por la facilidad con la que una palabra le llegó, respondió con la verdad que sabía guardar. Vino en los brazos de la noche. No era una explicación, pero fue suficiente para que la niña se acercara. Desde entonces, la muñeca sirvió de excusa para sentarse juntas en la escalinata del jardín y hablar de cosas sencillas, de flores que cambian de color, de por qué las gallinas hacen ruido antes del alba, de la forma en que el viento se cuela por las cortinas. Eran conversaciones que, lentamente, tejían un hilo que conectaba dos soledades. Los días siguieron con un ritmo de reparación. Clara aprendió los nombres de las cosas en la facenda: la prensa de madera, el barro donde crecían los frijoles, la rueda que chirriaba en la cocina. Empezó a dormir en una habitación pequeña, con la ventana que daba al jardín de lavanda. Por primera vez pudo dejar la boneca sobre la mesita sin miedo a que la noche se la llevase. La Biblia raída que había traído en su trousa quedó sobre la mesita de noche. La hojeaba sin prisa, deteniéndose en los márgenes donde alguien había escrito con tinta ya casi borrada una nota: para quien aguarda, una mano. A esas palabras las tocaba con la punta de los dedos como si fueran la confirmación de que no todo abandono era absoluto. Vicente hablaba poco, pero cuando lo hacía sus palabras eran medidas. En una tarde en que el sol entraba oblicuo por la cocina y la brasa chisporroteaba en el fogón, se sentó frente a Clara y le propuso trabajar en la casa. No usó términos compasivos que redujeran a la necesidad. Fue práctico. Ofreció hospedaje, comida, un salario modesto y la posibilidad de ocupar un lugar en la casa cuidando de Laura. Sus ojos, sin embargo, traían una pregunta no formulada. ¿Aceptaría Clara la oferta de volver a pertenecer? Clara resistió por costumbre. Había aprendido a desconfiar de las manos que se ofrecían. Muchas veces se escondía en regalos la intención de controlar, pero algo en la facenda le devolvía una sensación que hacía tiempo no sentía: la dignidad de ser necesario sin ser utilizable. Cuando aceptó, lo hizo como quien toma una decisión propia, no porque necesitara salvar su vida de la calle, sino porque admitió, por primera vez en años,
que podía elegir quedarse por algo que no fuera obligación. El vínculo con Laura se fue tejiendo con paciencia y pequeñas victorias. Hubo noches en las que la niña se despertaba sollozando, llamando por su madre, y Clara se acercaba a su cama con la boneca en brazos, le cantaba una canción que había aprendido en la venta, y le frotaba la espalda hasta que la respiración de la niña volviera a hacerse presente. Otras mañanas, inventaban cuentos de mujeres que viajaban en barcos invisibles para recoger flores que curaban el frío. Clara descubrió que sabía contar historias. Tenía la voz llena de detalles que hacían a la niña reír hasta que las mejillas se le ruborizaban. En esas noches, mientras cosía la ropa de Laura o remendaba la boneca Amelia con puntadas que buscaban imitar la ternura perdida, Clara pensaba a veces en su propia niñez no vivida, en la mujer que la puso en la puerta de la capilla y en el frío de los primeros años. Había rabia, sí, pero también una decisión. No volvería a dejar que la llevaran por el viento sin preguntar a dónde. Esa resolución se fue clavando en su pecho con calma, como una semilla que busca la luz. Dona Teresa fue clave en ese proceso. Su presencia era sencilla y firme. No hacía discursos ni ofrecía consejos morales que humillaran. Hablaba con la certeza de quien sabe que para restaurar a una persona hace falta tiempo y pequeños reconocimientos. Le enseñó a Clara a planificar una comida con calma, a cuidar un jardín que pudiera dar algo de la misma lavanda que perfumaba la cocina. Le prestó libros sobre hierbas y sobre cómo poner nombre a las plantas. Le dio una taza especial para cuando sentía angustia, y le recordó que el alimento se cocina con manos que respetan a los comensales. Hubo también episodios de la vida cotidiana, en los que la villa se colaba en la facenda como un rumor. Un vecino traía noticias de la venta, de Dona Inés y de Señor Augusto. La gente murmuraba sobre la venta que había cambiado de dueño, sobre los negocios que, al final, en la villa eran solo la excusa para que algunos se impusieran sobre otros. Clara escuchaba esas historias desde la cocina, mientras troceaba verduras, y sentía el pulso de su antigua vida palpitar cerca, como si la venta la llamase por su nombre. Cada relato era una prueba. Quedarse implicaba aceptar que su historia no se cerraría automáticamente con el primer gesto de misericordia. Mientras su cuerpo se fortalecía, su mente trabajaba en reconstruir la posibilidad de un futuro que no estuviera marcado por la expulsión. Empezó a pensar en pequeñas cosas, en la posibilidad de vestir con una falda que no tuviera remiendos visibles, en la idea de que, si alguien necesitaba saber quién era, no tendría que nombrarse como la que fue encontrada, sino como Clara, mujer con oficio, con historias que contar. Esas reflexiones le daban vértigo. ¿Quién se atreve a redefinirse cuando el mundo te ha enseñado a ser invisible? Un día, al volver del huerto con la canasta llena, escuchó a dos sirvientes murmurar en el corredor. El señor Vicente es un hombre de palabra, pero ¿qué dirá la gente si decide tener...? La frase quedó a medias, como un nudo en la garganta. Clara sintió una antigua costura entumecerse. La posibilidad de que su presencia fuera siempre leída como un favor o un escándalo, dependiendo de la luz y del prurito social. No era que buscara escándalo, pero sí desesperaba a la idea de otra vez verse forzada a elegir entre salir corriendo o permanecer a costa de ser el chisme de la villa. Esa noche, Laura se despertó temblando. Se había soñado con sombras que llamaban por su madre. Lloró pidiendo la muñeca a Amelia. Clara entró en su cuarto sin hacer ruido. Posó la muñeca sobre la cama y le dijo con voz baja: «Amelia te cuida desde aquí». La niña, aún medio dormida, agarró el muñeco y exhaló un suspiro de alivio. Clara se quedó sentada un rato junto a la cama, observando la respiración de la niña, y sintió que algo se abría dentro. No era solo el consuelo que brindaba, sino la certeza de que su compañía tenía un peso sagrado. No era la madre, tampoco quería serlo. Era la que elegía estar, y esa elección era en sí misma una forma de maternidad.
Los días se fueron acumulando en el calendario con la lentitud de los procesos que no se apresuran. Clara fue nombrada oficialmente como la cuidadora de Laura. Recibió un pequeño salario, un conjunto de responsabilidades y, sobre todo, un lugar donde dormir sin miedo. Empezó a notar que sus manos recuperaban la calidez que la falta de afecto había enfriado. Cuando Laura le traía una flor del jardín, Clara la ponía en un vaso sobre la mesa y la miraba como si fuera un testimonio. La flor probaba que algo nuevo podía crecer donde antes hubo abandono. No todo fue paz. En la villa se formaron opiniones. Algunos vecinos la miraban con curiosidad, otros con sospecha. Dona Inés miró la noticia de lejos, como quien vigila que la lógica de su decisión no se venga abajo. Señor Augusto, que había comprado la venta, continuó sus negocios, y en su voz se notaba una satisfacción fría por la decisión tomada. Las puertas de la anterior vida estaban cerradas con más firmeza, pero los ecos seguían abiertas. Cartas que llegaban con preguntas, algún trato negado simplemente por la fama de haber vivido en la venta. Claro que la facenda ofrecía una protección, pero aquella protección no borraba la diferencia que el pueblo se empeñaba en trazar entre señor y sirviente, entre sangre y llegada fortuita. Al cabo de semanas la facenda respiraba un nuevo aliento. La cocina tenía la sopa en su punto. Laura comenzó a reír con más facilidad. Dona Teresa organizó una rutina donde todos sabían su lugar, sin que ese lugar los disminuyera. Vicente pasaba más tiempo a la mesa por la tarde, y cuando lo hacía, a veces se sentaba con Clara y conversaban de cosas simples, de la siembra que venía, de la necesidad de reparar un portal, de la contraseña de la rueda del molino. Su voz, que no buscaba conmover, contenía una calidez que Clara comenzaba a reconocer como paz. No había promesas grandilocuentes, solo la constancia de su presencia. Un gesto que abría la posibilidad de un futuro. Clara, sin embargo, no se desprendía por completo de la ansiedad que anidaba como un ave migratoria, lista para huir si el cielo le pareciera inseguro. En noches de insomnio, recordaba el momento en que Eugenesio le había tomado la mano y la había dejado con un apretón que decía, «Quédate». Se preguntaba si quedarse ahora no sería otra forma de préstamo, recibir la bondad hasta que volviera la tormenta. Esa duda era la que la hacía caminar más despacio, la que la obligaba a mirar a Laura y a preguntarse hasta qué punto podía ofrecer la propia esperanza sin vaciarse. Una tarde, mientras peinaba la boneca a Amelia, vino a su mente la imagen de la capilla donde la habían dejado. Se acercó a la Biblia que había traído en la trouxa y abrió sin pensar en un pasaje al azar. Sus ojos se posaron en una nota en el margen. Que quien llega encuentre manos que lo nombren. No supo quién había escrito eso, pero las palabras le pareció que hablaban de una verdad que necesitaba confirmación. Pertenecer no es ser dado por azar, sino recibir un nombre de alguien que te elige. En una de esas jornadas, Vicente la llamó a la sala, donde el comedor miraba al jardín. Estaba sentado junto a Dona Teresa con un papel en la mano. No era una escena de promesas, sino de logística. Hablaban de la temporada próxima, del arreglo del cercado. Cuando la conversación derivó hacia cómo distribuir las tareas de la casa en el invierno, Vicente dijo, con la simpleza concreta de su carácter, «Necesitamos que quien cuida a Laura tenga seguridad. Te lo ofrezco, Clara. Puedes quedarte por lo que quieras. Aquí tu trabajo tendrá sueldo y dignidad». No hizo florituras. No propuso cambiar la historia a golpe de discurso. Pero la frase cayó en ella como una lluvia que humedece la tierra seca. Clara sintió el latido de algo parecido a la sorpresa. Una decisión no impuesta, una oferta que reconocía su valor. Aceptó con un asentimiento que llevaba años aprendiendo a emitir. No era una capitulación. Era un acto de coraje. Se sentó a la mesa, y por primera vez en mucho tiempo, comió sin mirar a la puerta por miedo a que la arrojaran fuera. Aquella noche, mientras Laura dormía con la muñeca abrazada,
Clara se permitió una pequeña declaración de esperanza. No con palabras para nadie. Fue un pensamiento como se procesan las cosas íntimas. Me quedo porque quiero quedarme. Hubo una sensación nueva en el pecho, una mezcla de miedo y de firmeza. El mundo exterior seguía teniendo su rumor, pero allí, entre la madera del alpendre y el olor a lavanda, se sembraba la posibilidad de que otra vida fuera concebible. Sin embargo, en la villa las noticias no se apagan. El rumor circula donde faltan certezas. La gente necesita tramas y explica lo que no entiende con historias simples. Y en la encrucijada de esas historias hay puertas que se abren y otras que se cierran. Clara lo intuye, porque la historia de su abandono le enseñó a leer los presagios como quien lee un cielo tormentoso. Todavía no sabía que la paz de la facenda, por más real que fuera, no estaría exenta de pruebas. Hay afectos que se prueban en la intimidad y afectos que se enfrentan en el ruido del mundo. Esa misma noche, al cerrar la ventana, Clara oyó en la distancia el crujir de una carreta que avanzaba por la ruta. No le dio importancia primera, pero la carroza traía voces y la luz de faroles que se proyectaban en el camino. Desde la ventana, vio cómo un desconocido en la puerta anotaba algo en un cuaderno y se marchaba. No era más que un mensajero, o eso pareció, pero en su interior, la vieja costumbre de mirar los pasos que se acercan al pueblo la hizo estremecerse. Había aprendido que las llegadas no siempre traen lo que esperamos. Al día siguiente, en la cocina, Dona Teresa contó, con la medida de quien no quiere alarmar, que un hombre había preguntado por la facenda y por su dueño, preguntando si el señor Vicente estaba en la casa y si había alguien nuevo viviendo allí. Vicente respondió con naturalidad: sí, hay una mujer que entendemos ha encontrado refugio, no es asunto para rumores. Pero los rumores ya habían comenzado a tomar cuerpo en la villa. La presencia de Clara, antes pequeño secreto de una casa, iba a convertirse en noticia sin pedir permiso. Esa idea flotó en la mente de Clara como una sombra que tarda en moverse, pero que, cuando lo hace, lo cubre todo. Le tocó recordar las palabras de Seu Genesio, la noche en que la apretó la mano. Fue la sensación antigua de alguien que la miraba y la reclamaba. La pregunta insistente era sencilla. ¿Estaría preparada para defender ese lugar nuevo si la sociedad decidía que no correspondía a su posición? Se acostó esa noche con la muñeca Amelia junto al corazón, la Biblia en la mesita, y la última imagen que quedó en su mente fue la del hipé que la había cobijado la tarde en que se desmayó. Pensó en las hojas moradas que habían caído como misericordia, y se durmió con la certeza de que, por primera vez desde que tenía memoria, no todo dependía de ser deportada por los otros. Había una voluntad en ella que quería permanecer. La era de las decisiones había comenzado, pero aún no había terminado. El silencio de la noche guardaba preguntas que la mañana traería en voz de los vecinos, en los pasos por la ruta y en la mirada que Vicente depositara sobre la mesa. Clara sabía que quedarse era un acto, y que los actos necesitan de valentía y compañía. Afuera la villa seguía su ritmo de costumbres y miradas. Adentro, la facenda latía con la promesa de reconstrucción. Y entre ambos mundos, la figura de Clara empezaba a perfilarse no como una sombra aceptada, sino como una historia que reclamaba un lugar en la memoria común. A la mañana siguiente, la facenda se despertó con un rumor distinto. No era solo el rumor del molino o el ladrido de un perro. Había en la ruta un murmullo que venía de la villa y se pegaba a las paredes como el polvo. Dona Teresa lo oyó mientras removía la sopa y no lo dejó caer en la mesa como si fuera un objeto más. Hizo silencio, miró a Clara y dijo sin alarma: «Hoy vendrán voces, no las tomes a pecho antes de oírlas». La frase tenía la costura de la experiencia. En un pueblo las palabras duran semanas, como una cosecha que no cesa de crecer. Antes de que la mañana terminara, la carreta apareció en la entrada. Iban dos mujeres, una de ellas, alta, con ropa algo mejor que la de la mayoría del pueblo,
traía sobre el rostro la determinación de quien ha venido con asuntos por resolver. Se presentó como Julia Andrade, hermana de Amelia. Su nombre se pronunció en la casa como el roce de una hoja nueva, y la presencia de la forastera llenó el comedor con un aire que olía a exigencia. Venía con el casco de las aguas a su favor, la identificación familiar, la legitimidad de sangre, la costumbre de quien reclama un lugar suyo. Julia no era de una maldad simple. Tenía la gravedad de quien conoce las reglas del juego social y las usa con precisión. En su voz había dolor por la pérdida de Amelia y una inquietud legítima por el destino de la niña. Pero también, en las maneras en que se instalaba en la facenda, se leía una ambición que no entendía de delicadezas. La gente debe saber quién cuida a Laura, dijo en la primera tarde, con cortes y fórmulas que pedían confirmación. Sus ojos se posaron en Clara como quien mira un mapa y calcula rutas. El primer encuentro entre Clara y Julia fue discreto, contenido en una conversación en la galería donde el sol se estiraba y hacía franjas en la madera. Clara guardó la boneca Amelia en el regazo sin exhibirla. Sabía que la muñeca no era emblema de propiedad sino un puente. Julia, en cambio, la tocó apenas con la punta de los dedos y pronunció el nombre con una autoridad que sonó a sentencia. Esa muñeca pertenece a Laura. Y nosotros, la familia de Amelia, debemos estar seguros de que la niña está en manos que respeten su linaje. No dijo la palabra linaje como si fuera un juramento. La dejó como una cortina para que cayera el kit social. La tensión se fue tensando en la facenda como un hilo que cruza la tela. Algunos empleados guardaron silencio. Dona Teresa mantuvo la calma. Vicente, cuando supo de la llegada, recibió a Julia con la cortesía de quien entiende la necesidad de palabras amables en la puerta de una casa. Pero su postura no ocultó la incomodidad de que alguien viniera a cuestionar lo que él mismo había decidido. En la sobremesa habló del cuidado de la niña con calma y ofreció la misma franqueza de siempre. Laura necesita afecto y seguridad. Clara ha demostrado eso. Lo que falta es ponerse de acuerdo en cómo lo cuidamos. La frase dicha así buscaba un punto medio. Pero Julia no vino a medianías. Vino a reclamar. La villa fue la retaguardia de esa disputa. A los pocos días llegaron cartas anónimas, murmuraciones en la venta, una mirada más fría a Dona Teresa cuando pasaba por la plaza. Señor Augusto, que ya había comprado la venta y tenía ojo en cada negocio que se moviera en el caserío, dejó escapar en una reunión en la botica una línea que llegó como una piedra al estanque. No es bueno que se mezcle lo que la costumbre ha separado. Fue una frase que no nombró a Clara, pero que nombró al pueblo entero. El ruido tomó forma de rumor. ¿Cómo podría un viudo pedir la protección de una mujer de la venta? ¿Qué diría la iglesia? ¿Y las familias con nombre? Clara miraba todo desde la cocina con los dedos en la masa que amasaba para el pan. Tenía la sensación de que sus costuras viejas volvieron a tironear. La posibilidad de que su presencia fuese leída como usurpación. No por casualidad, recordó la noche en que Eugenesio la sostuvo de la mano. La certeza de que alguien la había visto se convirtió en su argumento silencioso. No quería causar una disputa. No deseaba ser obstáculo para la niña que amaba. Eso la llevó a pensar en la opción que siempre había conocido: partir. Empacar fue un acto sabio y doloroso, no un escape. Lo hizo en un cuarto al que muchas veces ya no miraba. Guardó la Biblia de la Trouxa, la boneca Amelia pero sin exhibirla, una camisa limpia y el paño que le daba calor en las noches. Dona Teresa la encontró en el umbral cuando llevaba la bolsa a la sala principal. No dijo, te lo dije, ni no te vayas. Alargó la mano y le tocó la mejilla con una ternura que tenía la calma de quien conoce las tormentas. Clara, tu lugar no es donde te humillen, pero tampoco es huir de lo que pudiste salvar. Piénsalo bien. Fue una petición, no una orden. Clara escuchó y por un instante el mundo pareció simplificarse. Quedarse era riesgo,
Marcharse era armar la vida que conocía. Bajó la bolsa al suelo, respiró y volvió a mirar a Laura, que en la galería jugaba con la muñeca sin advertir la gravedad de las miradas. La niña vino corriendo y se abrazó a su pierna. Su voz, sin instrumentos de la diplomacia, dijo: «No te vayas». La frase dio en clara como una señal. Allí, en ese abrazo, había algo que no quería dejar escapar. No por obligación, sino porque su propia voluntad estaba involucrada. Fue entonces que decidió quedarse, pero con condiciones. Permanecería si se le respetaba, si la fazenda se convertía en algo más que un refugio, y si Laura podía seguir siendo protegida. Cuando la noticia de su decisión se supo en la villa, no apaciguó los ánimos. Julia intensificó su presión con matices que mostraban su experiencia en la táctica social. Visitó a la capilla. Habló con el sacerdote con caricias de recuerdo. Mencionó la memoria de su hermana y el deber de mantener la sangre en el centro de las decisiones. Sus palabras estaban cargadas de duelo, que era cierto, y de recelo, que también lo era. Pain points de su postura. Temía que la memoria de Amelia perdiera su forma. Temía que Laura, sin tutelaje, se dispersara. Pero había algo más. En algún lugar de su resistencia asomaba el recelo por ver a Vicente comprometido en algo que ella no había previsto. Vicente, mientras tanto, percibía la creciente tormenta con la serenidad de quien sabe que la dignidad de una casa no se negocia a besos de rumor. Era consciente de la posibilidad de que la villa cerrara cámaras y puertas. Su postura se tensó en una doble dirección: proteger a Laura y a quien la cuidaba, y enfrentar la conformidad social que exigía explicaciones. En una tarde de lluvia fina, se sentó frente a Clara en la cocina y habló con palabras llanas. «Yo no vine aquí para cambiar el mundo», dijo. «Vine porque vi a alguien que necesitaba ayuda. Si ahora eso causa problemas, los asumiremos». Clara leyó en sus ojos más que palabras, la promesa de que su permanencia no era capricho. Los días siguientes trajeron episodios más explícitos de presión. Julia propuso, con la etiqueta de la formalidad, que la niña fuera sacada de la casa por un tutor temporal, que la familia ampliada decidiera sobre su educación, que se realizaran visitas semanales. Sus defensores en la villa aplaudieron la medida. Otros la criticaron por la intromisión. Dona Teresa, que conocía la fragilidad de las niñas en duelo, se negó con palabra templada. Laura necesita continuidad más que discursos bien vestidos. El choque pasaba del rumor a la práctica. Si se separaba a la niña de su cuidadora ahora, su mundo se resquebrajaría de nuevo. Una noche de tensión, en la sala principal, Vicente convocó una reunión en la que estaban presentes Julia, Dona Teresa, algunos vecinos que podían ser testigos y 2 o 3 sirvientes. Habló con el temple de quien mide cada sílaba. «Sé que la pérdida de Amelia pesa», comenzó. «No vengo a disputar la memoria sino a proteger a Laura. Esa niña necesita estabilidad. Clara fue la única que sin papeles ni títulos le dio compañía y consuelo. No acepto que se le desposea por ideas de jerarquía que solo sirven para dividir». La sala guardó silencio. La defensa no fue un ataque directo a la familia, sino un enunciado de prioridades. La niña primero. Julia respondió con una mezcla de orgullo y dolor. «No niego el cariño de Clara, pero la familia tiene la responsabilidad», dijo. Sus palabras tenían la gravedad del deber, pero no quisieron comprender que un deber puede ser cumplido junto a alguien que no tenga la suya misma posición social. Fue la tensión de siempre, el choque entre la costumbre de la sangre y la nueva idea de pertenencia por elección. La reunión, lejos de resolver, abrió heridas. Se habló de tutelas, se mencionó la opinión del párroco, se recitó la lista de posibles tutores. Detalles filosos comenzaron a circular: que Clara no tenía documentación, que la venta la había dejado sin nombre registral, que la fazenda se exponía a cuestionamientos. Fueron esas pequeñas piezas administrativas las que encontraron a Vicente dispuesto a actuar con decisión.
No era que buscara pelea pública, era que comprendía que si no actuaba, la fuerza de la costumbre acabaría por convertir su casa en un lugar donde la injusticia se normalizara. En la siguiente semana, cuando la discusión se enredó en la plaza, la voz de Dona Teresa se alzó como quien ha visto y sabe. Llamó a Julia a hablar en privado y, sin asperezas, le hizo ver lo esencial. Usted ama a su hermana. Lo sé, dijo. Pero si lo que quiere es que Laura sea cuidada en su memoria, observe lo que la memoria necesita. Continuidad, no cambio por vanidad. Clara no ocupa el lugar de Amelia. Lo construye con los días. Si usted pretende honrar a su hermana, ponga el interés de la niña por encima del ruido social. Las palabras, medidas con ternura, hicieron mella. Julia por primera vez mostró dudas. Había en su rostro la fisura del dolor. ¿Hasta qué punto su conducta respondía a la memoria? ¿Y hasta qué punto a la necesidad social de pertenecer a un orden? En la cocina Clara seguía haciendo pan. No buscó protagonismo en esas conversaciones. Su apuesta era la repetición de actos cotidianos. Sabía que las palabras fuertes podían purificar o quemar. Prefería los hechos. Había días en que, mientras cosía la ropa de Laura, se preguntaba si su permanencia valía el costo que la familia de Amelia debía pagar en reputación. No era una mujer de vanidades. Su alma guardaba una pregunta más íntima. Si quedarse sería por amor o por miedo a volver a las carreteras del mundo. Esa pregunta la acompañó noches enteras. La comunidad, en la medida en que se involucró, mostró no solo rechazo sino también apoyo. Un viejo labrador, que había visto a Eugenesio en la plaza en días pasados, dijo a quien quisiera oír: «Esa muchacha ha cuidado a la niña mejor que muchas damas que nominan su apellido». Otra mujer, que había sido madrina en la capilla, juntó firmas pidiendo que la opinión del párroco no se transformara en juicio absoluto. Fueron gestos pequeños pero decían algo esencial. La facenda no era un enclave, sino parte de la vida común. Y esa vida común tenía matices. Mientras la disputa no terminaba, hubo un episodio que marcó la curva del conflicto. En la plaza del pueblo, un muchacho alzó la voz con ironía y la invitó a Clara a explicar de dónde venía. No fue un acto de valentía, sino un acto de mezquindad. El grupo reía. La broma buscaba humillar. Clara oyó los insultos con la vieja costumbre de hacerse pequeña, pero cuando la niña Laura, que había visto la escena desde la ventana, corrió hacia el balcón y gritó con la inocencia que corta el rumor: «¡Cállense! ¡Esa es mi mujer!». Las risas se detuvieron. Laura no dijo «mi sirvienta» ni «mi criada», dijo «mi mujer», con la ternura de la palabra que nombra pertenencia con amor. La frase golpeó en la plaza con la fuerza de lo simple. Esa escena fue la que, de algún modo, precipitó el desenlace. Vicente, que hasta entonces había evitado un gesto que confundiera los límites del respeto, decidió que el ruido ya no podía marcar el compás. Reunió a los vecinos en la sala de la facenda y habló con la seriedad de quien sabe que las palabras deben anclar actos. «Pues bien», dijo, «he visto cómo mi hija, en su forma de nombrar, ha dicho lo que todos temen aceptar, que pertenecer no es cuestión de nombre sino de elección. La mujer que cuida a Laura tiene el derecho de ser tratada con dignidad. Aquí no habrá injusticia en nombre de la costumbre. Si alguien tiene que cuestionar mi decisión, que la provea de pruebas. Si no las tiene, que respete lo que la casa ha decidido». Fue un enunciado que no buscó polemizar por odio, sino defender lo que para él tenía nombre: justicia. Pero la resolución personal de Vicente no cerró las bocas del pueblo, más bien las abrió en otra dirección. Julia, herida, juró no quedarse pasiva. Las alianzas de la villa se reorganizaron. Aún así, algo había cambiado. La defensa pública de Vicente mostró una vez más que la facenda no era una isla a la deriva, sino un lugar donde las decisiones se tomaban con la responsabilidad de poner la vida en el centro. La tensión llegó a su punto máximo en una noche de luna corta, cuando un grupo de hombres llegó con el propósito de discutir las condiciones formales de la tutela. Había odio.
Había resentimiento. Y una idea que se proponía volver normal, lo que la facenda quería evitar. La discusión, que pudo volverse agria, fue cortada por la voz de Vicente que, sin estridencias, habló en términos que no admitían más vueltas. Si alguien cree que esta casa no cumple con el bienestar de Laura, puede demandarlo por los canales que quiera. Pero, mientras tanto, aquí se vive con responsabilidad y cariño. La firmeza cerró el episodio. Hubo murmullos, pero la luna no vio un acto abierto de violencia. Al cabo de algún tiempo de discusiones y de pasos formales, la comunidad pudo empezar a respirar con más calma. No porque todos cambiaran sus convicciones, sino porque la posibilidad de que la facenda continuara su vida sin ceder a presiones se transformó en una alternativa real y pública. Clara, por su parte, no se permitió el triunfalismo. Sabía que la vida de una mujer en ese tiempo no se arreglaba con una sola defensa. Era un tejido hecho de repeticiones, de manteos con la costura de la paciencia. Decidió seguir en la tarea de cada día, contarle cuentos a Laura, coser prendas, cuidar el huerto, y en esa repetición ejercitó su libertad. El verdadero giro, sin embargo, ocurrió en la sala una tarde en la que la casa recibió visitas más formales. Un pequeño grupo de conocidos, algunos de la villa, otros de pueblos vecinos, había sido invitado para una merienda pensada como signo de normalidad. La casa estaba más arreglada de lo habitual. Dona Teresa, con su prudencia característica, había puesto manteles limpios y había ordenado flores del jardín. El rostro de Clara, a pesar de la fatiga de las semanas, tenía una serenidad que solo dan los actos repetidos. Laura correteaba entre las piernas y reía con la boneca Amelia en la mano. En medio de la merienda, cuando la conversación iba y venía entre la siembra y la política local, Vicente se levantó con la naturalidad de quien ha decidido proclamar algo que ya no pertenece solo al corazón. Caminó hacia donde estaba Clara, tomó de la mesa una servilleta para secarse las manos y, con la mirada fija en la gente que conversaba, dijo con voz mesurada pero indiscutible: «Quiero decir algo que no es solo mío». El murmullo cesó. Había en su gesto la voluntad de convertir lo personal en público. Dio un paso más y, dirigiéndose a la ocasión entera, dijo: «He visto cómo esta mujer ha cuidado a mi hija. No lo ha hecho por obligación, sino por afecto. Su presencia aquí no es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia. He decidido que esta casa no existe para el rumor, sino para el cuidado. He decidido también que yo, Vicente Almeida, la tomo por compañera de vida». La frase fue como un golpe que abrió silencios. Algunas bocas se escandalizaron. Otras, en la misma sala, cerraron los ojos para no mostrar su juicio. La novedad, pronunciada con la firmeza de una decisión tomada y no de un rumor, dejó a todos perplejos. Julia se quedó pálida. No era solo la sorpresa. Había en su expresión la sensación de que alguien había cambiado la regla del juego sin consultarla. Sostenía en sus manos una taza de té que tembló. Donde antes había argumentos de lejanía, ahora surgía la evidencia de que Vicente había elegido. No era una afirmación tolerante y discreta, era un enunciado público que transformaba su reclamo en un desafío. Clara, por su parte, no estuvo sin voz. Sintió la sala girar alrededor, no por la solemnidad del acto, sino por la responsabilidad que implicaba aceptar. Podía sentirse abrumada por el peso de las miradas, pero su respuesta no fue un lamento ni una huida. Se levantó con la calma de quien ha pensado el gesto con tiempo, y dijo: «No vine a esta casa para armar escándalos. Vine porque alguien me ofreció una tregua. Y en esa tregua aprendí que puedo elegir, y elijo quedarme». Las palabras fueron simples, honestas. Llegaron al corazón de quien escuchara que tuviera ojos. Lo que siguió no fue un acto teatral romanceado, sino un ajuste práctico. Vicente se acercó, tomó la mano de Clara, y ante la reunión pronunció una cuestión decisiva. «Quiero casarme con Clara, no para quitarle historias, sino para sostenerlas.
Quiero que la familia que formemos sea evidente, que no se esconda en la noche, que Laura tenga dos figuras que la amparen. La sala quedó en silencio absoluto. Algunos se levantaron para dar la vuelta y salir. Otros esperaron el desenlace con la curiosidad del tiempo. Julia, dolida y enojada, se levantó como espoleada por algo profundo. Sus palabras salieron con aspereza. No puedes tomar una decisión así sin consultar a la familia. La memoria de Amelia merece respeto. Vicente la miró con ternura y firmeza. La memoria de Amelia, la honramos cuidando a Laura. Lo demás lo dirá el tiempo. Fue una frase que no pretendió cerrar heridas, solo afirmaba un camino. En el jardín, Laura, que había escuchado en su modo infantil, corrió a los brazos de Clara y besó su mejilla con la certeza de quien premia un gesto de cuidado. La niña depositó la boneca en las manos de Clara y susurró, «Vale». Nadie en la sala pudo negarse a ese sello. Hay decisiones que cobran fuerza cuando una pequeña voz las confirma. Hubo rabia pública, pronunciamientos sociales y el inevitable eco en la villa. Algunos se fueron. Otros se quedaron en mutua incomodidad. Dona Teresa, con la prudencia que la caracterizaba, organizó las cosas. Habló con el párroco, arregló que la ceremonia fuera sencilla, y en la capilla que había cobijado a tantas generaciones. No se trató de un casamiento escandaloso ni de una fiesta. Fue algo pequeño, íntimo, con pocas butacas y pocas palabras. Vicente no buscó un gesto para humillar a nadie. Buscó un acto que consolidara una familia. Para él, el matrimonio era una práctica de responsabilidad, no una exhibición de privilegio. La noche de la ceremonia la capilla estaba iluminada con candelas que olían a cera y a perfume de lavanda. Había una dignidad humilde en la escena. Dona Teresa había bordado un pequeño velo para Clara. Laura, con la boneca Amelia en el regazo, llevaba una cinta en el pelo. Julia estuvo presente, con la rigidez de quien no se rinde, pero respeta la instancia. Algunos vecinos llevaron pan en gesto de acompañamiento. Otros, por pudor, no asistieron. El padre local habló de la misericordia que no está reñida con el deber y del cuidado que la familia debe dar a quienes la vida ha puesto a su alrededor. No hubo discursos políticos ni exhibiciones de honor. Fue un rito sencillo, que reconocía más la decisión que el pasado. Cuando Vicente prometió hacer de esta casa un lugar digno para todos, y Clara, con la voz que había afinado en los años de trabajo, respondió que elegía quedarse y construir. La capilla se llenó de un silencio que sabía a consenso. La salida fue discreta. La gente aplaudió con manos medidas. Algunas lágrimas se asomaron, y Laura gritó con la alegría inmediata de quien ve realidad materializada. «¡Mi mamá y mi papá!», dijo sin usar las categorías sociales que dividían a los mayores. Para ella, la nueva figura de familia era algo tan natural como la luz del día. Los meses que siguieron al casamiento no fueron de armonía absoluta ni de condena general. La villa seguía con sus costumbres, algunos patrimonios sociales no cambiaron y algunos vecinos continuaron murmurando. Pero hubo también actos de apoyo. La mujer que había dicho que Clara había cuidado mejor a la niña vino más de una vez con una cesta de compota. Un viejo compadre llevó una cabra al potrero como muestra de aceptación. El equilibrio se consiguió no por unanimidad, sino por la persistente repetición de gestos responsables. La vida cotidiana en la facenda cambió de manera práctica. Clara asumió el lugar de compañera de Vicente, sin la necesidad de clamar por igualdad con palabras ampulosas. Asumió sus labores con la misma dignidad con que las había hecho como empleada, y además se permitió ejercer la maternidad que no había buscado desde un pedestal, sino como elección honesta. Vicente, por su parte, mostró una ternura sencilla. Se encargó de organizar las cuentas, de asegurar que el salario de Clara no fuera lo que la definiera, y de que su presencia pública adquiriera el matiz de la rutina doméstica.
Dona Teresa continuó siendo la columna que sostenía los días. A veces, cuando la noche era fría y las voces de la villa volvían a recordar el pasado, ella sentaba a Clara y le recordaba esto. Tu valor no está en lo que la gente dice, está en lo que haces con la palabra que te dieron. Fue una lección que Clara guardó con la misma devoción que antes había guardado la nota en la Biblia. Al margen, en la Biblia raída, ambas escribieron ahora pequeñas notas. Vicente puso la fecha del casamiento y una anotación sobre el cuidado. Clara añadió una línea que decía, elegí quedarme. El conflicto con Julia no se cerró con una reconciliación perfecta. Hubo pausas largas donde ambas fingieron neutralidad en la mesa, y con el tiempo, llegaron a una tregua práctica. Julia continuó visitando a Laura, participó en algunas decisiones sobre su educación, y con el transcurso de los años, su dolor se fue transformando en una forma menos hiriente de atención. No fue un amor fácil ni una hermandad nueva. Fue una convivencia donde el respeto surgió por conveniencia humana, y por el hecho de que la niña, en su inocencia, exigía esto. Julia, con la dureza que la había hecho sobrevivir, aprendió a callar los peores reproches y a decir buenos recuerdos de Amelia. No fue absolución, pero sí una tregua que le permitió dar aliento. Los roces sociales se tradujeron también en cambios menores. Algunos comerciantes renegaron de tratos por prejuicio. Otros, que habían visto la decencia de la casa, ampliaron sus entregas. La Facenda pagó ciertos costos económicos, la pérdida de algún trato por intransigencia de algunos, pero ganó la solidez de una propuesta que no se ajustaba al rumor. Vicente lo asumió con calma. Prefería la integridad de la casa al aplauso de un pueblo que solo aplaudía por costumbre. Pasaron los inviernos y las primaveras. La boneca Amelia permaneció en la estantería de la habitación de Laura, y con el tiempo, se convirtió en un símbolo que Jorge, el carpintero del lugar, ella y otros chicos conocían. A veces, cuando la niña se enfadaba, la muñeca era la que mediaba. Amelia nos escucha, decía. Para Clara, la muñeca fue siempre un recordatorio del lugar que la casa le había dado. No estaba allí para sustituir un pasado, sino para acompañar un presente. 5 años después, la Facenda mostraba lo que la decisión de quedarse había construido. Había niños corriendo por el jardín. Laura, ya con 10 años, jugaba con una nueva generación de niños. Clara y Vicente habían tenido 2 hijos, un varón robusto que ayudaba a arrastrar las gavillas de granos con la ilusión de quien aprende el oficio, y una niña pequeña con los ojos curiosos que siempre buscaba la boneca Amelia. La casa, que durante años había sido de pasos y susurros, ahora era un cuerpo lleno de voces. El alpendre que una vez escuchó la soledad de Clara, ahora se llenaba de risas, y de una cotidianidad que parecía dar sentido a cada decisión tomada. La Facenda había cambiado también en su relación con la comunidad. Algunos vecinos que en un principio no miraban con simpatía la unión, con el tiempo fueron testigos del cuidado, de la atención a la escuela de la villa, de la apertura de la casa en días de necesidad. Vicente organizó una pequeña ayuda para agricultores en épocas de escasez. Clara enseñó a algunas mujeres del pueblo a coser para vender. Dona Teresa dirigía ahora un pequeño taller de conservas que había aliviado penurias de invierno. No fue una prosperidad de grandes riquezas, sino una prosperidad en los sentidos que cuentan. La solidez de la fraternidad, las manos que se extienden sin contar su pasada pobreza. En el interior de Clara, había transformaciones que eran menos visibles pero más decisivas. Había aprendido a nombrarse, no como la encontrada, sino como mujer con oficio, con memoria y con capacidad de decidir. Había noches en las que cerraba la puerta de su cuarto y leía la Biblia raída en voz baja, ahora sin buscar en ella la confirmación de un destino, sino la calma de una luz que acompaña. En la margen del libro había una nota que había escrito: pertenecer es ser elegido y elegir. Esa frase decía tanto como la boneca en la estantería. Vicente, en su modo sobrio,
No gustaba de grandes proclamas, pero cuando miraba a su familia en una tarde de invierno, sentía que la casa era un signo de lo que había escogido construir. No el dominio de un terrateniente sobre sirvientes, sino el ejercicio del cuidado que reparte responsabilidades, ofrece seguridad y honra la memoria. Fue una transformación que le costó risas y que ganó respeto. La reconciliación con dona Inés fue, como era de esperar, imperfecta. Ella no dejó de ser la mujer de cuentas que había vendido la venta a señor Augusto. Pero con el tiempo, envió un cesto con frutas a la facenda, en un gesto que llevaba de fondo la dificultad de pedir perdón. Clara, en lugar de responder con rencor, aceptó el cesto y le escribió una nota. Gracias por las frutas. Aquí hay un pan para su mesa. Fue un acto que cerró una distancia, no que la borró por completo. En la villa, quedó una enseñanza que fue menos un sermón que una costumbre. Algunos aprendieron que la pertenencia no siempre se escribe con tinta de sangre, otros, que las decisiones valientes requieren actos pequeños y repetidos. Los niños del lugar crecieron viendo ejemplos que antes no hubieran sido comunes. Mujeres que elegían quedarse por voluntad propia, hombres que reducían su orgullo por cuidar, casas que abrían y no cerraban. Para Clara, la revelación más profunda no fue la de convertirse en buena esposa, o en una madre ejemplar, ni en el reconocimiento público. Fue la claridad de que el sentido de su vida no vendría de la aceptación universal, sino de las pequeñas certezas. La sonrisa de Laura al despertar, el ruido del pan al hornearse, la voz de Vicente cuando decía el nombre de uno de los hijos en la mesa. Fue en esos fragmentos cotidianos donde se tejió la idea de que su dignidad no estaba en la condición que otros le otorgaran, sino en la elección que ella había hecho de permanecer. Cierta tarde, mientras Clara regaba las plantas de lavanda y observaba cómo las flores recuperaban el azul, recordó la escena bajo el hipé donde se había derrumbado aquella vez. El recuerdo no le trajo amargura, sino una distancia que le permitía ver el camino recorrido. Por un momento, posó la mano sobre la boneca Amelia y sintió que los hilos de la muñeca unían su historia con la de Laura, con la de dona Teresa, con la de Vicente. El hipé seguía ahí, en la misma entrada de la villa, como un centinela que había conocido su caída y su levantada. Al poner la mesa para la cena, pensó en la multitud de decisiones pequeñas que habían construido la gran decisión. Aceptar quedarse, pelear con dignidad, devolver gentilezas, compartir labores. No eran gestos de heroísmo espectacular, sino actos que limpian la superficie de la vida y dejan a la vista la madera sólida del afecto. Cuando los niños corrieron a la mesa y Vicente, con su voz tenue, dijo la bendición que había aprendido de su madre, Clara sintió que pertenecía a eso que no se compra ni se regala, a una familia hecha por elección. La historia que empezó con una expulsión y la sombra de la soledad terminó, 5 años después, con una casa llena de vida. Nadie la quería, habían dicho una vez, pero las mismas palabras se habían vuelto inútiles ante la evidencia de que el cariño y la elección pueden reescribir destinos. Clara no dejó de ser aquella mujer marcada por la fragilidad del pasado, pero dejó de ser una sombra. Se convirtió en la que elige cada día quedarse y construir, en la que enseña a los hijos a honrar la memoria, sin que esa memoria vaya en contra del amor presente. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Muchas veces, lo que parece un final es apenas el principio de una vida que se rehace con manos dispuestas a cuidar.